ese día en el que viene el rey a entregar este premio tan importante. Y estaba pensando yo un poco en estos premios. Entonces, Sole, tú, tú que eres de aquí, que manejas un poco toda la historia de nuestra universidad, ¿sabías que el 23 de abril se entrega el premio Cervantes porque es el día en el que murió William Shakespeare y el propio Miguel de Cervantes? Bueno, en realidad es cierto que William Shakespeare murió un 23 de abril y es cierto que Cervantes se entierra un 23 de abril. Hay un poco de controversia porque eran distintos calendarios en aquella época en Inglaterra y en lo que hoy consideramos España. Estamos hablando de 1616, pero sí, además fue un español el que propuso que fuera el Día Internacional del Libro y como Cervantes se bautizó aquí en la ciudad de Alcalá, pues tenía mucho sentido que el premio Cervantes se realizase un 23 de abril. ¿Mm? O sea, hemos empezado patinando con el primer dato. Perfecto, perfecto. No, a ver, lo cierto es que para Alcalá de Henares es muy, muy importante la figura de Miguel de Cervantes. Al final, nosotros siempre, durante muchos años, hemos estado luchando por alegar que Miguel de Cervantes nació aquí. Para nosotros el poder realizar aquí la entrega del premio Cervantes es muy, muy importante. Una entrega que lleva ya muchísimo tiempo en funcionamiento. Eh, ¿Me puedes, Fero, hay alguna regla especial con el tema del premio Cervantes? ¿Se puede dar a más de un premiado? ¿O hay algo especial a la hora de entregarse este premio? Bueno, hay una particularidad con el premio que es un poco liosa de primera, pero en realidad podríamos decir que el año del premio no es como tal el año natural, ¿Mm? sino que es el año más bien escolar. Porque siempre se dice quién gana a finales del año natural, que sería noviembre, diciembre, octubre, y que es el inicio del año escolar después de septiembre, y luego se celebra la ceremonia siempre al año siguiente. Entonces, el primero en recibirlo fue Jorge Guillén en 1976, siendo la ceremonia en el 77. Y luego es cierto que siempre hay un premio y un autor o autora por cada año, pero hubo una excepción en ¿Mm? 1979 con Gerardo Diego y Borges. O sea, ese año, en el 79, es el único año en el que hay dos premios Cervantes. Sí, y además es curioso porque hasta 2027 no se harán 50 años de la ceremonia, Oh, pero llevamos 51 premiados, porque el 76 es como si fuera el año cero y a la vez el premio número uno. oh. Y después del 79 se tomó la decisión de que el premio no podía quedar desierto y que además tenía que ser solo a una persona. Así que prontito, 3 años después, hicieron esa excepción, pero luego ya siempre ha sido uno por año. Eso puede generar algunos problemas, ¿no? Porque al final hay muchos escritores y me imagino que será un conflicto el pensar que si no se puede dar póstumamente, si no se te puede entregar tras la muerte, hay que tener cuidado con que algún escritor célebre lo pueda recibir antes de que pueda pasar cualquier cosa. Sí, bueno, a mí me encanta siempre este dato, que es que la media de edad para recibir el premio es de unos 80 años. Uf. Y eso implica que se conmemore toda la trayectoria del escritor o escritora que lo recibe y no solamente una obra individual, sino toda su trayectoria literaria. Claro, hay ejemplos de escritores muy famosos que incluso tienen el Nobel de Literatura que no tienen el premio Cervantes, como Gabriel García Márquez, que falleció en 2014 y que nunca tuvo el premio. Mm. Se rumorea y se cuenta que porque él mismo, al recibir el Nobel, dijo en una entrevista que no iba a recibir ningún otro. Y por si acaso, por si lo rechazase o cualquier cosa del estilo, nunca se llegó a dar el premio a este autor. Oye, ¿hay alguna historia curiosa con algún otro gran literato que haya recibido el premio Cervantes? Porque, a ver, sinceramente, lo voy a decir honestamente. Antes estábamos hablando de Cela.
¿Hay algo con Cela y el premio Cervantes que sea interesante mencionar? Sí, yo creo que tú ya sabes de qué estamos hablando. Poquito, un poquito. Y es que Camilo José Cela ahora además está reconocido como uno de los miembros del jurado que ha pasado por el premio Cervantes más importante y con más influencia. Y esto viene porque en realidad a él le ofrecieron, presentaron su nombre para recibir el premio hasta en 4 ocasiones, en 4 años distintos, pero nunca llegaron a dárselo. Y él mismo empezó a decir que el premio estaba desactualizado y que no seguía la corriente actual. Después de eso sí que se lo dan y se lo otorgan. Y además otra curiosidad que a mí me gusta del premio es que una vez como escritor o escritora uno recibe el premio, ya puede nombrar o proponer a otros escritores y autoras del panorama literario escrito en español para realmente obtenerlo. Entonces, no solo Camilo José Cela empezó a hacer eso, sino que formó parte del jurado después de que le dieran el premio. Oh. La verdad es que estas historias siempre me sorprenden, siempre me acaban llegando. De todas formas, hay que tener en cuenta que no solo Alcalá de Henares, no solo nuestra universidad, ha tenido una vinculación tremenda con la literatura. Ya desde su origen, corrígeme si me equivoco, Sole, pero ya desde su origen, realmente la universidad quiso vincularse muchísimo con el terreno literario. Al final, uno de los grandes proyectos del Cardenal Cisneros fue la creación de un montón de imprentas que se montaron justamente aquí, en lo que es la calle Libreros. ¿Te acuerdas un poco del origen de todo esto, de cómo empezó todo? Sí, para poner un poco en contexto a la gente que nos escucha, si no conocen a la figura del Cardenal Cisneros, nosotros aquí en Alcalá lo conocemos sobre todo por ser el fundador de la universidad. Universidad Complutense en un origen, Universidad de Alcalá actualmente, pero al fin y al cabo nuestra universidad aquí en nuestra ciudad. Y uno de los elementos más importantes para Cisneros era la producción de textos. No estamos hablando de imprentas solo para literatura o solo para teatro. Estamos hablando también de Biblia, de referencias culturales, producción científica, que luego se utilizarían incluso en las clases. Y es que aquí había una libertad de cátedra diferente a otras universidades que permitían también a los doctores de nuestra universidad producir sus propios textos que se imprimiesen en la ciudad e incluso llegaran al panorama internacional. Y estamos hablando del siglo XVI. El primer impresor que llegó aquí a la ciudad fue en 1502 y su nombre es Estanislao Polono. Pero no lo tuvo muy fácil, ¿no? Desde el principio, tuvo algunos problemas. Sí, era judío y aunque el decreto de expulsión había sido emitido en 1492, él había permanecido cerca de la corte. Realizaba impresiones en Sevilla, pero luego lo llama tanto la Corona como Cisneros a venir aquí a Alcalá y finalmente, por no querer renunciar a su fe, se marcha de la ciudad porque no estaba muy bien visto ser judío en aquel momento. De todas formas, diciendo Sevilla, al final él viene de trabajar de editor en Sevilla. Al final Sevilla tiene una tradición bastante grande de edición en la época. Hemos tenido al final muchos momentos extraños durante el siglo XVI, siglo XVII, pero hay una vinculación muy grande y hemos tenido un pique tremendo con ciertos estamentos. Salamanca y Sevilla también, ¿no? Porque al final no tuvimos ciertos conflictos en el terreno de la impresión con Sevilla. Bueno, empieza el salseo literario, Por como lo favor, llamo yo. por favor. Y también en el panorama de la producción de textos de la época. No solamente ya estamos hablando de qué libros se imprimían o qué libros dejaban de estar en el foco y en la demanda del reino, sino que realmente la universidad
y la corona en aquel momento era la que ponía dinero para que se produjesen los textos aquí en Alcalá de Henares. Y eso hizo que una familia muy concreta, a la que se le daba muy bien la edición y la impresión de texto, fuera un poco el centro de la producción literaria aquí en Alcalá. ¿Se pueden poner apellidos o nombres propios a esta familia? Sí, concretamente estamos hablando de los Brocar Eguía. Era el nuero y el yerno y el marido principal de la familia. Y ellos llegan en 1511. Y como tenían todo el dinero de la universidad para colocar imprenta en su casa, que luego se convierte en la casa oficial de la universidad para que las impresiones principales fueran allí, pues se crea una especie de monopolio. Y el salseo viene porque Sevilla, la ciudad de Sevilla y los impresores de allí se quejaron e incluso convocaron un pleito al Consejo Real porque estaba encareciendo los libros y al final una familia no podía cumplir con toda la demanda que estaba empezando a florecer en el reino. ¿Y eso cómo termina? Al final gana Sevilla, ganamos nosotros. ¿Quién gana aquí? Gana Sevilla, pero con una condición. Oh. Se libera la producción de ciertos textos que estaban en auge y a cambio la universidad y la corona, ya estamos hablando de Carlos I de España y V de Alemania, ya había fallecido Cisneros también, les concede ciertos privilegios a la familia Brocar Eguía, como por ejemplo poder imprimir las crónicas del rey y poder imprimir las obras de Erasmo de Róterdam. Pero antes de eso, ¿no se podían imprimir aquí las obras de Erasmo de Róterdam? ¿Había algún tipo de limitación? ¿Había alguien que puso límites a que esa clase de obras se imprimieran aquí, en Alcalá de Henares? No como tal, simplemente que solo esa familia, a partir de entonces, podría hacerlo. Tremendo. Hay algunas cosas que las hemos comentado algunas veces. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la figura de Antonio de Nebrija aquí en Alcalá de Henares. ¿Hay algún tipo de condición que pusiera Nebrija a la hora de editar o algún tipo de elemento que pusiera Nebrija como condición para venir aquí a dar clase? Sí, esto está todo conectado. Al final, el hijo de la familia Brocar, el padre, Arnau Guillén de Brocar, fue el impresor principal, junto a su yerno, como dije antes. Pero Juan de Brocar, su hijo, continuó con el negocio. Por eso el monopolio se extendió a lo largo del tiempo. Y Juan de Brocar, en 1520, el primer día del curso escolar, 1520-1521, dijo que la gramática era la madre de toda la ciencia y que era sumamente necesaria para poder realizar estudios en otras áreas, comprender la lengua, saber utilizarla, saber convencer y saber expresarse. Esto viene en relación con la figura de Antonio de Nebrija porque suele ser conocido como el primer escritor de la gramática española y que viene aquí a Alcalá de Henares a ser profesor, pero con la condición, aunque él había perdido la cátedra en Salamanca, de que aquí solo se podían imprimir sus obra y solamente su gramática. No podría utilizarse ninguna otra para las clases ni para producirlas y venderlas a otros lugares. ¿Hubo algún caso de... tengo entendido, por eso te lo pregunto directamente, que tuvimos dentro de la vida de las imprentas de esta universidad, tuvimos, aparte de figuras tan importantes como los Brocar, tuvimos también algunas mujeres muy importantes que formaron parte de esa vida de imprenta. ¿Hay algún caso en particular que nos quieras contar o que te parezca más interesante? Para mí la figura más interesante es precisamente la mujer de Juan de Brocar, que se llama Francisca de Angulo. Y ella fue la que consiguió ciertos hitos en el mundo de la impresión en aquel momento, como por ejemplo
imprimir el Tratado de Medicina de Francisco Vallés de Covarrubias, uno de los representantes también de la historia de nuestra institución, porque fue el primer estudiante que se doctoró en medicina en nuestra universidad y que además luego fue el médico personal de Felipe II el Rey. Estamos hablando de uno de los tratados de medicina más representativos de la época. También ella tenía a su cargo la casa imprenta oficial de la universidad tras la muerte de su marido y en realidad, aunque no pudo firmar como impresora hasta que su marido falleció, ya siendo ella viuda, ella controlaba el negocio y lamentablemente el negocio pasa a manos de su hermano tras la muerte de Juan de Brocar. Pero ella siguió realizando todas las tareas de contabilidad y haciendo los tratos más jugosos con la universidad para llevarse las mejores obras que podían imprimir. O sea, que realmente ella manejaba en aquel momento y era la que decidía, movía y Sí. actuaba. Joder, muy interesante, muy interesante. Ahí, al final, aquí en la universidad y en Alcalá de Henares han pasado muchas grandes figuras literarias. Por aquí hemos tenido grandes figuras que han pasado como Lope de Vega, Francisco de Quevedo, que han escrito muchísimo sobre nuestra ciudad. ¿Hay algún ejemplo que te venga a la cabeza que relacione directamente la historia de, por ejemplo, de Quevedo con, con nuestra universidad, con la vida universitaria que había antaño? Sí, Quevedo en La vida del Buscón, aunque él renegaba de esa obra cuando estaba en su pleno auge, que en realidad era una crítica social y lo que estaba haciendo era criticando la necesidad de la gente por las apariencias y por tener un mayor estatus social de la manera más fácil y rápida posible. ¿Mm? Y había algunos pasajes de la historia que podrían llegar a ser un problema para la Inquisición. Así que él, aunque se imprimiese su obra y estuviese extendida en aquel momento, renegaba totalmente de ser su autor. Pero se sabe que la escribió él y además relata historietas que ocurrían o imaginamos que ocurrirían aquí en la universidad, porque Quevedo estuvo aquí 4 años en total e incluso llegó a sacarse el título de bachiller y de licenciatura en Filosofía y Artes. O sea, que realmente Quevedo como tal tiene una vinculación bastante grande con la universidad, con Alcalá de Henares y con la literatura del lugar. De aquí la pregunta, y este es un tema que lo hemos vivido muchas veces y que yo creo que es un poco complicado de explicar bien, es el tema de Miguel de Cervantes. Al final, siempre en Alcalá de Henares acabamos hablando de Miguel de Cervantes. Ahora mismo vivimos en una ciudad que se divide entre dos grandes figuras. Por un lado, Miguel de Cervantes, que es la gran figura de Alcalá de Henares, y por otro lado, el cardenal Cisneros, que es el fundador de la universidad. Hablamos de dos figuras, de dos ciudades diferentes, pero siempre, siempre, siempre tenemos un gran problema con esa figura literaria, con Miguel de Cervantes. Hay en un montón de lugares donde dicen que Miguel de Cervantes nació realmente pues, en Alcázar de San Juan, Galicia, Cataluña. Una pregunta, Sole. ¿Realmente podemos demostrar aquí que ese escritor, Miguel de Cervantes, realmente nació aquí en Alcalá de Henares? ¿Es parte de nuestra cultura y parte de nuestra ciudad? Bueno, si queremos obviar el hecho de que nosotros tenemos una partida de bautismo con su nombre del 9 de octubre, podríamos decir que tiene todo el sentido que igualmente Cervantes se bautizara y estuviera aquí, porque su familia vivía aquí, su abuelo Juan de Cervantes, que era una persona bastante importante y fue secretario de los Mendoza, se compró aquí una casa y su hermana luego estuvo aquí viviendo en un convento. Pero además tenemos también la partida de bautismo de sus hermanos, con lo cual no tendría mucho sentido que los hermanos se bautizaran y nacieran aquí, que la familia estuviera aquí viviendo tanto antes como después de que Cervantes naciera aquí y que él no lo hiciera. Entonces, bueno, podríamos decir que hay gente que sí que dice que Miguel de Cervantes nació en otros lugares, pero tiene todo el sentido que lo hicieran en Alcalá de Henares, porque además la partida bautismal es del 9 de octubre
días después de San Miguel, que es el 29 de septiembre. Al final, con el tema de las partidas de bautismo de Miguel de Cervantes hay mucha controversia. Es una cosa muy curiosa. Eh, es una cosa en la que realmente está vinculado el propio Cisneros, porque es el que obliga a que empiece en aquel momento a registrarse todos los bautismos. Y nosotros al final aquí hemos podido conservar un documento que es el que utilizamos siempre para intentar demostrar que Miguel de Cervantes nació aquí, que es básicamente un documento en el que aparece, como bien indicas, Sole, tenemos la partida de bautismo de Miguel, de Andrea, de Luisa, de Rodrigo. Al final los hermanos mayores, los hermanos pequeños están bautizados aquí, y en un momento en el que se tenía la creencia de que si alguien fallecía y no estaba bautizado, iba al limbo, prácticamente a los niños se les bautizaba nada más nacer. La lógica nos dice que si Miguel de Cervantes está bautizado aquí y su familia cercana también, oye, lo normal y razonable es pensar que nació aquí. Así que aquí lanzo la siguiente pregunta. Miguel de Cervantes, por lo tanto, si nació aquí, ¿estudió aquí en la Universidad de Cisneros? No, la verdad es que la familia de Cervantes era famosa por estar metida en el juego y toda la fortuna que tenía el abuelo desaparece para cuando Cervantes era lo suficientemente mayor como para ir a la universidad. No me digas esto. Sí, así que en realidad en nuestra universidad por lo menos nunca estuvo. Además que su padre, su madre y él mismo se marchan de Alcalá cuando Cervantes tiene solamente 4 añitos a Valladolid. Pero en algún momento volvería por aquí a su querida Alcalá de Henares. Y esto nos lleva de nuevo a la imprenta, porque conocemos la localización exacta que se ve en la visita literaria que estamos organizando, donde se imprime la Galatea, que es una obra de Cervantes, a cargo de la imprenta de Juan Gracián. Al final es cierto que Miguel de Cervantes, bueno, nació aquí, pasó en algún momento, como bien dices, a hacer la impresión de la Galatea, a hacer la fe de rata, la primera parte del Quijote, o a ver a su hermana, que estaba como monja de clausura aquí. Pero al final es cierto que Miguel de Cervantes no tiene tanta vinculación con lo que es Alcalá de Henares tan directamente. La cuestión es que, desgraciadamente, cuando se cierra el recinto universitario en el siglo XIX, al final encontramos en la figura de Miguel de Cervantes un reclamo absoluto para potenciar el turismo de la ciudad, la economía de la ciudad. Pero al final, aunque no tengamos a Miguel de Cervantes como una figura tan vinculada a Alcalá, sí que es cierto que hay grandes figuras que han pasado por aquí. Hay un montón de figuras que han estado en el lugar. Lope de Vega, Quevedo, como hemos comentado. Y yo creo que esto sobre todo viene dado porque tenemos aquí lugares bastante importantes. Lo hemos hablado muchas veces. Tenemos la enorme suerte de tener aquí un corral de comedias que es actualmente, y se dice pronto, espero que nadie de Castilla-La Mancha se cabree con nosotros por decir esto, pero tenemos aquí el corral de comedias más antiguo que se conserva actualmente en el país, de 1602, más antiguo que el de Almagro. Y eso es por un motivo que me imagino que nos podrás explicar, Sole. Tenía todo el sentido del mundo que aquí se realizasen obras teatrales, no solamente para la universidad, sino también para el resto de la población. Y Cisneros lo que crea es un campo universitario, una ciudad, un recinto urbano solo para los estudiantes, que estaba separado de Alcalá a nivel territorial por un elemento clave en esta historia, que es la Plaza de Cervantes. En aquel momento era la Plaza del Mercado, donde se recibía a la corona, o por ejemplo donde se realizaban los festejos de la ciudad. Y también podríamos decir que era el lugar de las obras teatrales. El Corral de Comedias está además situado en la Plaza de Cervantes actualmente y desde que se colocó en 1602. Y surge por una necesidad muy sencilla, que era controlar el aforo, porque el teatro era bastante popular y necesario en el ocio y en la vida de los alcalaínos, pero también de los estudiantes de Cisneros. Al final, yo por lo que tengo entendido además, era un espacio muy llamativo que además encontramos prácticamente al azar. En el siglo XIX se hablaba de que había
un corral de comedias necesariamente enfrente de la universidad. Y en pleno siglo XX un grupo de estudiantes acaba descubriéndolo allí. Imaginemos descubrir un teatro del siglo XVII en un espacio tan cercano y prácticamente de la nada. Y esto puede sonar un poco extraño, porque es que es un teatro único que ha tenido una evolución histórica espectacular. Tiene más de 400 años de historia, donde el teatro ha ido evolucionando según los momentos históricos. Con Carlos III, cuando se prohíben los corrales de comedias, eh, el espacio se acaba cambiando, acaba evolucionando, se coloca un techo en la parte de arriba, se amplía y ese patio de vecinos, ese corral de comedias que teníamos ahí, acaba transformándose en un teatro a la italiana. En el siglo XIX lo transformamos en un teatro romántico, en el siglo XX se transforma en un cine y claro, cuando 3 estudiantes en los 80 se ponen a buscar un corral de comedias, lo que se encuentran es un cine abandonado, construido sobre un teatro romántico, adaptado sobre un teatro a la italiana, adaptado a su vez sobre un corral de comedias que se había hecho sobre un patio de vecinos. Y tuvimos la suerte de poder redescubrir un teatro que se encontraba prácticamente intacto. Pudimos encontrar un teatro que a fin de cuentas se conserva gracias a que hemos ido adaptando encima de la estructura original todo esto. Poder tener un espacio donde, no quiero adelantarme, probablemente estuvo Lope de Vega, tiene que ser ese momento como estudiante, como investigador, encontrar algo así tiene que ser espectacular. Por cierto, Lope de Vega, ¿qué vinculación tiene con Alcalá de Henares? Se piensa que estuvo aquí estudiando durante una etapa de su vida, a los 15 añitos, pero en realidad él nunca dice de manera clara que estuviera aquí en Alcalá o fuera estudiante de nuestra universidad. Sí que es cierto que en algunas obras se comenta de manera bibliográfica, pero siempre como parte de la ficción. Aún así, sí que tiene vinculación con nuestra ciudad, porque sus obras formarían parte del repertorio del teatro y además fue influencia para otros artistas y autores que estuvieron por aquí, como Calderón de la Barca. Al final es que por aquí han pasado grandes figuras, lo has comentado, gente como Calderón de la Barca, Mateo Alemán, tuvimos grandes escritores.